Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda edición de Poder RI. Recuerden que este es un espacio para el análisis profesional de los fenómenos internacionales, pero sobre todo de estos fenómenos internacionales en los que está inserto México, desde la óptica de las relaciones internacionales y desde la especialidad de política exterior mexicana. Pero sobre todo recuerden que esto es un espacio para ustedes, entonces si quieren hablar de algún tema en particular, algo sobre lo que tengan duda o algo sobre lo que estén escuchando muchas opiniones y no sepan exactamente cómo discernir, pues entonces pueden pedírmelo aquí en los comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper controversial, probablemente una de las coyunturas más importantes en este 2019, que de hecho, debo confesarles, es el tema que me hizo decidir hacer este canal de YouTube, porque alrededor de este fenómeno yo vi un montón de análisis, en los medios tradicionales a los que tiene acceso la mayoría de la gente, un montón de análisis incluso de especialistas en política, pero que no tenían este enfoque de la especialidad de política exterior mexicana y a los que les faltaba esta información, por lo que decidí que esta era una manera de acercar esta información a más de ustedes y entonces es por eso que estoy súper contenta de tratar este tema el día de hoy, que es la crisis política en Venezuela y sobre todo la posición que México está tomando alrededor de esta crisis. Para hacer este análisis voy a dividirlo en tres, ya se me hizo costumbre dividirlo en tres, ya sé, pero voy a dividirlo en tres para poder esbozar más o menos la situación venezolana, es el primer punto, después los principios de política exterior mexicana y por qué México tiene que actuar como lo está haciendo y ya como conclusión exactamente qué posición ha tomado México alrededor de la posición de la situación venezolana y si esto es bueno o malo. Y para tocar el primer punto vamos a hacer un esbozo así rapidísimo de cómo se ha desarrollado la crisis política venezolana actual de una forma muy superficial obviamente y muy rápida, porque para hacer un análisis de esto pues tendríamos que tener mucho más tiempo, pero para llegar al análisis de la posición de México ante esta crisis vamos a hacerlo de una forma como muy rápida y muy concisa. Si después quieren que les hable de algún tema en específico, pues con mucho gusto les repito, me lo pueden dejar por aquí abajo. Lo primero es entender que Venezuela, igual que el resto de los países de América Latina, cuando sale de este proceso de colonización, le es muy difícil descentralizar su economía de un solo bien o de un solo producto. En el caso de Venezuela, pues es el petróleo, un recurso en el que es sumamente rico el Estado venezolano y además un recurso que es pues por excelencia el oro negro del siglo XX, ¿no? Entonces, Venezuela centraliza muchísimo su economía alrededor del petróleo y esto evidentemente la hace vulnerable a los cambios del precio internacional del producto. Cuando esto provoca que, cuando el precio del petróleo va a la alza, como en los años 60, pues el Estado tenga una bonanza económica importante, pero cuando el precio internacional del petróleo va a la baja, pues entonces Venezuela sufra una crisis económica importante. Esto aunado a que, igual que el resto de los países de América Latina, a Venezuela, como a todos, nos ha costado reducir las brechas sociales y equilibrar esta balanza económica nacional. Entonces, evidentemente esto provoca que en la crisis de los 80s salga la gente a la calle a manifestarse y que los gobiernos de ese entonces respondan con represión. Una de las represiones más importantes a la población civil venezolana fue el Caracazo en 1989, cuando se le ordena a los militares reprimir a los manifestantes. En ese momento, Hugo Chávez, como militar, se niega a reprimir a la población civil y es ahí donde sube su popularidad. De hecho, después Hugo Chávez intenta llegar al poder en 1992 a través de un golpe de Estado. Ahorita en un segundito esbozamos bien que es un golpe de Estado y fracasa, pero en 1998 llega democráticamente a la presidencia venezolana y en 1999, bajo su régimen, se establece una nueva constitución, la Constitución de 1999, que hoy rige Venezuela, ¿no? Que hoy rige el Estado venezolano. Esta constitución permite la reelección, por lo que Hugo Chávez de hecho muere en el poder y su sucesor Nicolás Maduro puede reelegirse. Es en este contexto que
llegamos a la situación actual, ¿no? Nicolás Maduro en el poder con posibilidad de reelección y una crisis económica internacional que está golpeando a Venezuela, sumada a que la oposición está haciendo pues énfasis a los fallos administrativos que en el aspecto económico este gobierno oficial ha podido tener, y bueno, también se suman los bloqueos económicos que está en este momento sufriendo Venezuela alrededor de la crisis política que se generó. Todo esto provocó, les repito, una crisis económica importante al día de hoy, que de hecho se ha traslapado a crisis humanitaria en Venezuela en este 2019 y en estos últimos años, y por supuesto una crisis política que acaba de estallar y es sobre la que quiero que hablemos, ¿no? Alrededor de esta crisis, de hecho, existe el Grupo de Lima, bueno, ahorita les hablo un poquito más del Grupo de Lima, pero existe el Grupo de Lima conformado por México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Chile, que de hecho es un grupo que se forma para ser interlocutor entre el gobierno venezolano y la comunidad internacional alrededor de esta crisis. Y en este contexto, el año pasado se llevan a cabo elecciones en Venezuela para establecer los nuevos puestos en el gobierno dirigidas por Nicolás Maduro. Estas elecciones, las llevadas a cabo el año pasado, de hecho fueron sumamente criticadas y tuvieron señalamientos por parte de la comunidad internacional e incluso por parte del Grupo de Lima, en donde se le decía al gobierno de Nicolás Maduro, bueno, estas elecciones necesitan más transparencia, necesitas tener un proceso más limpio, necesitas observadores internacionales, etcétera, etcétera. Pero, en fin, se llevaron a cabo y dieron como triunfador a Nicolás Maduro nuevamente para el Poder Ejecutivo y a Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional, es decir, dirigente del Poder Legislativo. Esto en el 2018. Ahora, sobre el asunto de la popularidad de Maduro y las elecciones en Venezuela, tenemos que decir que la oposición venezolana está como dividida, bueno, la podemos dividir en este fenómeno electoral en dos: los que salieron de Venezuela, es decir, los que no estaban, los que han emigrado, tristemente muchas veces obligados por la situación, y los que se quedaron y a manera de manifestación no fueron a las urnas a votar. Por lo tanto, una mayoría aplastante hace ganador a Nicolás Maduro el año pasado en las elecciones. Es en este contexto en que la oposición desconoce la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro, pues desconoce la legitimidad de las elecciones del pasado 2018, y por esta razón apoyan el movimiento liderado por Juan Guaidó, que el 23 de enero ya de este año de 2019 se autoproclama o juramenta presidente encargado de Venezuela, debido a que en la Constitución de 1999 se establecen algunos artículos que a falta de presidente legítimo, el presidente de la Asamblea Nacional es el que tomará este cargo. Ahora, a los que me preguntaban, bueno, Celeste, ¿y eso se puede? O sea, ¿se puede que alguien decida, bueno, ahora yo voy a ser, o yo me voy a juramentar el presidente de un nuevo estado? Bueno, en teoría no se puede y no se podría, pero hay algunas maneras de quitar un gobierno oficial con el que tal o cual grupo o tal o cual nación no está de acuerdo. La primera, más efectiva y sumamente peligrosa por las consecuencias que puede traer, es el golpe de Estado. El golpe de Estado es cuando las Fuerzas Armadas, los militares, dejan de proteger al presidente, que es constitucionalmente su responsabilidad, y lo atacan y a través de las armas y el poder duro lo sacan y se quedan en el poder. Eso es el golpe de Estado. Hay otra forma, que es cuando existe un mecanismo legal de revocación de mandato en el que la población puede votar si ya no quiere tener a determinado personaje en el poder, o bueno, en este caso Juan Guaidó recurrió a la autoproclamación y la presión diplomática, porque cuando él se autoproclama, inmediatamente Estados Unidos reconoce su gobierno y desconoce al de Nicolás Maduro, y luego lo hacen algunas naciones de América Latina. No lo hizo en primera instancia la Unión Europea ni Naciones Unidas, se esperaron un poquito y lo hicieron después, pero sí lo hizo inmediatamente Estados Unidos y algunos países de América Latina. Por lo tanto, eso creó alrededor de Nicolás Maduro un cerco diplomático, que si bien no lo hace salir del poder, pues de alguna manera sí lo obliga a seguir las negociaciones o a intentar hablar con la oposición para ver, bueno, qué se está pidiendo e intentar negociar algunas cosas. Es por eso que Nicolás Maduro realmente no sale del poder en ese 23 de enero, porque el cerco diplomático solo es eso, una presión como suave.
Después, el pasado 30 de abril, es que como este movimiento se había como apagado, es que el pasado 30 de abril Juan Guaidó ya llama con un grupo de militares al pueblo venezolano a manifestarse en lo que parecería por definición un golpe de Estado, pero a lo que él le ha denominado la restitución del Estado de Derecho en Venezuela. Entonces sí llama a la población a manifestarse, inmediatamente Maduro también llama a la población a manifestarse a favor de él, se repliega en Miraflores, pero sí se llegan a dar algunos enfrentamientos entre venezolanos. A pesar de que eso pasa, casi inmediatamente después, 1 o 2 días después, sale Nicolás Maduro al lado de los altos mandos militares a decir, bueno, esto no se ha consumado, sigo en el poder, porque incluso se llegó a rumorar que Nicolás Maduro iba a salir de Venezuela, y pues dice él, no, sigo en el poder, sigo aquí, los militares están conmigo, y en esa situación está Venezuela el día de hoy, una crisis política importante, porque hay una parte de la comunidad internacional que reconoce la presidencia de Juan Guaidó, otra parte que reconoce la presidencia de Nicolás Maduro, y bueno, en el poder el mismo grupo oficial de siempre. Ahora, ¿cuál es la posición de México alrededor de esto y por qué México no ha reconocido a Juan Guaidó como lo hizo el resto de América Latina casi con inmediatez, y por qué está tomando la posición que está tomando? Para eso quiero que hablemos un poquito entonces de la política exterior mexicana y de los principios de política exterior mexicana. ¿Qué es una política exterior? La política exterior es la personalidad que tiene determinado Estado o nación ante el mundo, en el sistema internacional, es decir, cómo decide comportarse en este sistema internacional y el por qué. Y bueno, la política exterior mexicana es una política sumamente defensiva, sumamente proteccionista, en defensa de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, de la igualdad de los estados, y esto tiene sus causas históricas. La política exterior mexicana tiene algunas doctrinas de diplomáticos y personajes históricos importantes en nuestro país que después se traslapan a 7 principios de política exterior que están estipulados en el artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución. También sería muy ambicioso intentar esbozarles toda la política exterior mexicana, pero voy a intentar aclararles las principales doctrinas y los principales principios y el porqué histórico de estos. Vamos a hablar primero de la doctrina Juárez, que bueno, ustedes me imagino que sí la han escuchado desde la primaria con el emblemático entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, de Benito Juárez. Esta doctrina la establece alrededor de la época en la que el gobierno francés intenta invadir México a través del gobierno de Maximiliano, y en este sentido en el que algunos gobiernos internacionales reconocían al gobierno de Maximiliano y no al de Benito Juárez. En ese contexto es que él dice, bueno, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, es decir, nosotros tenemos como el derecho de autodeterminarnos y en ese sentido no deberías de intervenir, ¿no? Estamos hablando de determinación de los pueblos, no intervención, y de igualdad jurídica de los estados. Esto a nivel nacional, si lo queremos como hacer un ejemplo como entre nosotros, es bueno, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces todos nosotros estados somos iguales ante la ley internacional y no necesito un gobierno que sea como mi tutor o que intervenga en lugar de mi propio gobierno, ¿no? Eso es lo que establece Benito Juárez en la doctrina Juárez. Después viene la doctrina Carranza, también de nuestro presidente Venustiano Carranza. En el contexto postrevolucionario, cuando triunfa el gobierno de Venustiano Carranza, se establece la Constitución de 1917 y el gobierno de Estados Unidos empieza a acercar al gobierno mexicano para que o eliminen ciertos artículos de la Constitución o no les hagan mucho caso para no perjudicar los intereses norteamericanos. Esto incluso apoyados con barcos de guerra apuntando a Veracruz, ¿no? Entonces, en este contexto, de hecho, el gobierno norteamericano intentó ser intermediario entre México y el gobierno inglés para arreglar algunos problemas diplomáticos. Y en este contexto es que Carranza restablece la doctrina de Juárez, no intervención e igualdad jurídica de los estados, pero la esboza, digamos, con más características o con definiciones más claras. Después viene la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es uno de nuestros diplomáticos más sobresalientes y esta lo que establece es la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué pueblos y no estados? Porque Estrada lo que dice es, México no va a entrar al chantaje del reconocimiento. Y dice la doctrina Estrada, como México ha sufrido el chantaje del reconocimiento mucho tiempo, es decir, como después de la colonización
le decían a México, bueno, te reconozco, acepto que eres México y no Nueva España, sí, y después de la revolución, bueno, te reconozco, acepto que Venustiano Carranza eres líder del nuevo gobierno oficial mexicano, sí, y como teníamos tantos condicionantes por el reconocimiento, dice la doctrina Estrada, México no se va a prestar al reconocimiento o no reconocimiento de los gobiernos y de los estados. Por eso, proclamamos la autodeterminación de los pueblos, que es que cualquier pueblo, siendo estado o no, tiene el derecho a autodeterminarse, elegir su propio gobierno y su propia forma y estructura económica, política, etc. Y bueno, vamos a hablar por último de la doctrina Díaz-Ordaz, que la doctrina Díaz-Ordaz lo que establece es nuestro principio de legación o principio de continuidad, nuestro derecho de legación o principio de continuidad, que es el derecho que tiene México de enviar agentes diplomáticos a otros estados y de recibir los que sean bienvenidos. Es decir, si en determinado momento México quiere expulsar a los diplomáticos de algún estado, está en su derecho, pero también si México quiere permanecer con relaciones diplomáticas con tal o cual estado, así esté siendo hostigado y replegado por la comunidad internacional, México puede hacerlo. Y de hecho este principio lo que dice es que conviene a la comunidad internacional que mantengamos diálogo entre nosotros. Es por eso que el gobierno mexicano establece el principio de legación y lo respeta. Ahora, vamos entonces a los principios de política exterior mexicana. Los principales son esos tres: autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos nacionales e igualdad jurídica de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Todos los estados somos iguales en el escenario internacional, todos tenemos derecho de autodeterminarnos y nadie tiene por qué intervenir en nuestros asuntos nacionales. Por supuesto que México también habla de la solución pacífica de controversias, el respeto a los derechos humanos, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en el escenario internacional y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Es decir, en caso de que esté existiendo una situación crítica en el sistema internacional, pues México también va a levantar la voz, la mano y las acciones. Sin embargo, México tiene que ser sumamente estricto con esta parte de la no intervención por la historia que ha tenido nuestro país. Es decir, un país que primero fue colonizado, después luchó por el reconocimiento, después tuvo invasiones territoriales e incluso extracciones territoriales, tiene que tener mucho cuidado con lo que permite y en dónde se mete y con establecer cuando un gobierno está queriendo ingerir en los asuntos de otro, porque si no, corremos el riesgo de que entonces también sea nuestro gobierno el que algún día quiera ser otra vez intervenido. Por eso México es sumamente cuidadoso con esto. Alrededor de esto sí les quiero aclarar que efectivamente hay una discusión entre académicos, entre internacionalistas, sobre si los principios de política exterior mexicanos deberían de permanecer o no, deberían de ser estrictamente respetados así como están o debería de haber algún cambio. Y bueno, los que argumentan que el cambio debería de darse dicen que hoy estamos en un mundo mucho más interconectado, donde la soberanía está un poquito pasada de moda. Y entonces tal vez no es tan conveniente estar tan aislados que si seguimos sin participar podemos quedarnos replegados. Los que dicen que no, yo soy partidaria de estos que dicen que los principios no deberían cambiarse, decimos que los principios nos dan dignidad histórica, congruencia histórica y legitimidad en el sistema internacional. Y es que de hecho no hay una base o no se propone una base de cómo cambiar estos principios o qué otros principios podríamos sostener, solamente se habla de cambiarlos. Entonces, bueno, nosotros los que estamos a favor de mantenerlos decimos, bueno, es que estos principios son los que nos han defendido desde que somos México, ¿no? Y por eso deberíamos de mantenerlos. Además, también nos han dado los casos más exitosos de la diplomacia mexicana, por ejemplo, en los 60s, alrededor del caso de Cuba, cuando en la OEA todos los estados quieren aceptar o son presionados a aceptar el bloqueo económico a Cuba y México se levanta y dice, esto es a todas luces un bloqueo económico para manipular la forma del gobierno cubano. México no va a participar en esto y eso le vale no solamente reconocimiento del pueblo cubano y del gobierno cubano, sino el liderazgo en toda América Latina y el reconocimiento internacional. Luego en los 80s, en plena crisis de guerras civiles en Centroamérica, México al lado de Colombia, Panamá y Venezuela precisamente integran el grupo Contadora, que es este grupo que dice vamos a ser el intermediario para la pacificación de Centroamérica
sin que tenga que ser un estado externo el que venga a pacificar. Es decir, vamos a hacer un mecanismo de diálogo para que todos los estados centroamericanos realicen su proceso de pacificación por sí mismos. Es decir, estos procesos le han traído a México una importante dignidad internacional. Luego hay que sumar algo que es importante decir. Aunque nosotros los mexicanos cambiáramos nuestros principios de política exterior y nuestra prioridad ya no fuera la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y la igualdad jurídica de los estados, lo cierto es que estos tres principios son parte del ius cogens, que es el derecho internacional imperativo o perentorio. Es decir, todo estado, toda nación está obligado a seguir estos principios, estén o no en su constitución, porque México ya firmó los tratados internacionales y se suscribió a los tratados internacionales en los que esto se establece. Entonces, nosotros y toda la comunidad internacional estamos obligados a seguir la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad jurídica de los estados. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando el apoyo a cierto movimiento en una nación en realidad es querer ingerir o es injerencia política y económica sobre los asuntos privados de otro estado. Ahora vamos a pasar entonces sí a la posición que ha tomado México alrededor de la crisis venezolana. Como les dije, México formó parte del Grupo de Lima, este grupo que quiso acercarse y hacer un diálogo entre la comunidad internacional y Venezuela alrededor de la crisis que se ha venido viviendo estos últimos años. Pero también es importante decir que el 4 de enero el Grupo de Lima firmó una declaración en donde se desconocía el gobierno de Nicolás Maduro por no haber acatado, digamos, las recomendaciones al proceso electoral del año 2018, y en ese momento México se rehúsa a firmar la declaración del Grupo de Lima y dice: yo no voy a participar en el asunto del reconocimiento o no reconocimiento, precisamente por esto que les acabo de explicar. Es decir, México no puede prestarse a ese juego, porque con este juego chantajearon a nuestro gobierno mucho tiempo y puede ser el reconocimiento una forma de chantaje político. Entonces México no firma esa declaración. Después, cuando la autoproclamación o juramentación de Juan Guaidó el 23 de enero de este año, cuando inmediatamente Estados Unidos reconoce y va reconociendo algunos estados de América Latina, México lanza un comunicado que dice: bueno, ajustándonos a nuestros principios de política exterior, México no va a a desconocer un gobierno con el que mantiene relaciones diplomáticas. Es decir, no se va a prestar otra vez al desconocimiento. Pero inmediatamente después, México lanza junto al gobierno de Uruguay una propuesta de mecanismo de diálogo y dicen: México y Uruguay se ofrecen para el proceso de diálogo entre Venezuela y la oposición o la comunidad internacional. Es decir, no fue una actitud solamente pasiva, que es lo que dicen algunos de los debatientes de los principios de política exterior mexicana. Dicen: bueno, es que si no los cambiamos, vamos a ser pasivos ante el sistema internacional. Lo que está haciendo México al día de hoy es ajustarse a esos principios y no está siendo para nada pasivo. Es decir, está diciendo: hagamos algo, hablémoslo. Y bueno, ahorita voy hacia lo que dice la comunidad internacional y sobre todo la comunidad venezolana alrededor del mecanismo de diálogo. Pero bueno, México ofrece este mecanismo de diálogo y después Nicolás Maduro lo acepta. O sea, tiempo después, de entrada no, pero tiempo después Nicolás Maduro dice: acepto la oferta de México y Uruguay en la que se me ofrece establecer un diálogo con Juan Guaidó, con la oposición y con la comunidad internacional. De hecho, Juan Guaidó es el que rechaza este mecanismo porque dice: no voy a participar en ningún mecanismo que no implique la salida inmediata de Nicolás Maduro del gobierno venezolano. Entonces ahí se quedó atorado ese mecanismo de negociación. De hecho, después sale Uruguay y se une el gobierno de Bolivia y los estados del Caribe a esta propuesta de México de aclararlo a través del diálogo. Después viene este proceso en el que se llama a las armas, o en el que Guaidó dice: aquí está conmigo el mando militar y vamos a sacar a Nicolás Maduro, y evidentemente México tampoco participa, pero es que tampoco apoya, pero es que tampoco la comunidad internacional. De hecho, la Unión Europea dice: reconocemos a Juan Guaidó, en ese momento dice: reconocemos a Juan Guaidó, pero no vamos a apoyar un golpe militar, un golpe de Estado, eso no lo vamos a soportar. Entonces es exactamente lo mismo que está haciendo México, es decir, no voy a apoyar un golpe de Estado, no voy a apoyar el desconocimiento de un gobierno, no voy a apoyar la presión internacional, porque eso finalmente puede ser injerencia de otro Estado sobre los asuntos venezolanos. Ahora, yo puedo entender, y a eso era lo que quería ir, yo puedo entender
que la comunidad venezolana esté desesperada, que a la comunidad venezolana el diálogo le parezca muy poco, y yo ahí no me voy a meter porque no soy nadie para participar o para opinar de lo que está sufriendo el pueblo venezolano en este momento. Hago este video con todo respeto para aclarar la posición que está tomando México, pero bajo ninguna circunstancia me voy a atrever a hablar del pueblo venezolano. Ellos tienen todo el derecho de proponer la solución que quieran. Todos, y desde cualquier trinchera y desde cualquier posición en la que esté cualquier venezolano que pudiera estarme escuchando, o aunque no me esté escuchando, desde la posición de cualquier venezolano, cualquier posición yo la respeto. Apoyen a quien apoyen. Sin embargo, nosotros como comunidad internacional, México como gobierno oficial, no puede prestarse un juego así en donde se está llamando a una intervención que podría causar una guerra civil, que podría causar muertes por arma. No nos podemos prestar a eso. A los que han dicho, es que México está proponiendo el diálogo y el diálogo es muy poca cosa. Bueno, déjenme decirles algo. Si creemos que el diálogo es poca cosa y si creemos que la diplomacia y el diálogo no es el camino, no hemos aprendido nada de nuestra historia, porque de verdad es que los riesgos de una intervención militar y de una guerra civil son mucho mayores y generan muchos más desequilibrios y muchas más desestabilizaciones, además de la posibilidad de la injerencia de un gobierno extranjero sobre los asuntos de la administración pública de otro. Es por eso que México no puede prestarse y no puede hacer otra cosa que incitar al diálogo. En este sentido, creo que también debo decirles que tenemos que sentirnos orgullosos de la posición mexicana, porque si ojalá el diálogo fuera lo que resuelve la situación venezolana, el primer país que está levantando la mano y que está diciendo hablemoslo antes de empezar a reconocimientos, no reconocimientos, apoyo militar, apoyo económico, bloqueo económico, antes de pasar a eso, hablemoslo. El mismo Marcelo Ebrard en la intervención que tuvo en la conferencia de la OEA en Montevideo, dijo, es que tenemos que hablarlo, y se le acercaron en plena conferencia a decirle, bueno, si usted no va a firmar este mecanismo de la OEA donde estamos todos reconociendo a Juan Guaidó, haga el favor de irse, y de hecho dijo, no me voy a ir porque no voy a permitir esto, y aquí nada más, no estoy nada más yo, está Bolivia, están los estados caribeños. Eso es una actitud de liderazgo mexicano alrededor de un conflicto internacional. Eso es querer participar y querer solucionar un problema por el único medio que tenemos de solución en el escenario internacional, el único medio que sabemos que no causa muertes, que es el diálogo y que es el camino diplomático. Ante esto, pues espero que les haya quedado claro más o menos, espero haber sido más o menos concisa alrededor de por qué México está tomando esta posición y por qué esta posición no es mala. Y es que quiero que tengan mucho cuidado. Una cosa es no estar de acuerdo con el proyecto político de alguien, una cosa es no estar de acuerdo con algún personaje político o algún miembro de nuestra administración pública, y otra cosa es descalificar lo que está haciendo nuestro cuerpo diplomático, que es sumamente significativo y que está sumamente bien hecho y bien sustentado, porque además es lo que nos manda la Constitución y el Estado de Derecho mexicano, es lo que dice el artículo 89, fracción 10. Entonces, si de repente estaban recibiendo como mucha información y esta información no era clara alrededor de lo que debería hacer México, pues espero que esto les haya aclarado un poquito las ideas. Ahora, si les gustó este video, no olviden darle aquí a la campanita para suscribirse y darle like y compartir si es que les interesa. Vamos a intentar llegar y hacer llegar esta información a más gente. Y por supuesto, si quieren estar más informados o ver una serie de noticias alrededor de este caso que tengo también en mis redes sociales, pues pueden seguirme en todas ellas, se las dejo aquí abajito y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.